Les invitamos a disfrutar de las maravillas del Tour de Francia del verano de 1991. La de aquel año fue una carrera con una gran diferencia. Tenía 10 grandes puertos de montaña. Todo empezó en Pau. Se cruzaron los Pirineos durante 2 días para luego atravesar Francia desde el sur hasta los Alpes. Y como no, se ascendió al Alpe d'Huez. Los 22 equipos seleccionados por el sistema de puntos sumaban 198 corredores, todos esperanzados en llegar a París. La etapa prólogo, una contrarreloj de 5 kilómetros 440 metros, tuvo lugar en el centro de Lyon. Greg LeMond empezó el Tour de Francia vestido de amarillo y dispuesto a defender el título que ya antes había ganado en 3 ediciones. Greg LeMond todavía no había ganado ninguna prueba aquel año y sin embargo parecía encontrarse en plena forma. La clasificación general era esta. Primero Greg LeMond. Indurain ocupaba la tercera plaza. Perico Delgado era octavo. Mauri décimo. La etapa número 12, de 192 kilómetros, condujo a los corredores desde Pau hasta la ciudad de Jaca. Cuando la carrera empezó el descenso de Col de Sud a los 83 kilómetros y medio, Greg LeMond iba en el pelotón que perseguía a un grupo de corredores escapados. Pascal Richards, el suizo que ya había coronado el puerto en primer lugar, le sacaba casi 4 minutos. Le seguían Andrew Hamsten, Luc Leblanc, Jean Neylands y Mauricio von Driest. Mientras el equipo Z seguía la persecución, los escapados mantenían su ritmo al paso por el Col de Chef. Pascal Richards pasó en primer lugar, seguido de Andrew Hamsten. Greg LeMond no podía entenderlo. Nadie parecía preocupado por los escapados. Miguel Indurain, Pedro Delgado, Marino Lejarreta o Gianni Buño eran meros observadores, y Greg LeMond tenía que hacer todo el trabajo de su equipo. Así se llegó a la frontera española, y fue precisamente un francés el que condujo al grupo a tierras españolas. Luc Leblanc coronó Son Port con 16 segundos de ventaja. El gran pelotón, con Greg LeMond, iba nada menos que a 7 minutos y 15 segundos. En cuanto se entró en España, el camino hasta Jaca era literalmente un descenso. Era pues muy difícil que el grupo de escapados no consiguiese la victoria. Charly Motet consiguió su segunda victoria de etapa. El gran pelotón entró encabezado por el francés Frédéric Beauchamp a 6 minutos y 55 segundos. El maillot amarillo era Luc Leblanc. Era el líder del Tour con una diferencia de 2 minutos y 35 segundos sobre Greg LeMond. A 3 minutos y 52 segundos estaba Charly Motet y en cuarta posición Mauricio von Driest. Miguel Indurain estaba a 4 minutos y 44 segundos en quinto lugar. El pelotón salió hacia su destino en los Pirineos. Para cuando acabase el día, el Tour tendría una nueva historia. La etapa tuvo un principio tranquilo desde la salida en el Portalet y en su recorrido de 56 kilómetros de vuelta a Francia. De Clercq se destacó del grupo. De repente, Guido Winterberg atacó aprovechando el avituallamiento en la base del Col d'Aubix, un puerto que sube 16 kilómetros hacia el cielo. Pero el contraataque llegó. El primer hombre que se lanzó en persecución de los escapados fue Gianni Buño, el campeón de Italia y número 1 del mundo. Charly Motet se unió a Buño y el ritmo aumentó hasta alcanzar a los 3 escapados. Esto solo era el principio, y a partir de ahora el pelotón empezaría a estirarse. Claudio Chiappucci aceleró y dejó el grupo en el que iba Luc Leblanc, pero, como suele decirse, el maillot amarillo da alas. Luc Leblanc era el líder y quería que el Tour se quedase en casa, de manera que salió en persecución de Chiappucci. Los contraataques continuaron durante la larga ascensión a l'Aubix y el pelotón empezaba a desmembrarse. Leblanc tenía una ventaja de casi 3 minutos y no quería que nadie se la arrebatase en la subida al Col d'Aubix. El primero en pasar por el Col d'Aubix fue Winterberg, el corredor que había iniciado la escapada en el control de avituallamiento al principio de la escalada. Greg LeMond, junto con Eduardo Chozas y Lucho Herrera, iba ligeramente retrasado y en actitud agresiva. En aquellos momentos, muchos de los corredores se daban cuenta de lo que significaría correr una gran clásica como el Tour de Francia. Las etapas llanas quedaban atrás y las esperanzas de ganar el Tour que pudieran haber mantenido en estas 2 semanas quedaron rotas en menos de 2 horas.
Después del descenso del Obisque, se había producido un reagrupamiento en la falda del Tourmalet. El Tourmalet, nombre que desata los más grandes temores entre los corredores, es una larga ascensión que acaba a 3.000 metros de altura. El ritmo se mantenía constante en la ascensión al Tourmalet. Una ausencia notable en este grupo era el ganador del Tour de 1988, Pedro Delgado. Al menos podía consolarse pensando que su compañero de equipo Miguel Indurain sí que estaba. En aquellos momentos mucha gente pensaba que Indurain iba a ser la estrella de aquel Tour, y desde luego tenían razón. Un pequeño esfuerzo y Claudio Chiappucci pasó por la cima seguido de Miguel Indurain y de Andrew Hampsten. Gianni Bugno controlaba con la mirada la posición del maillot amarillo que iba solo a unos segundos junto con Greg LeMond, exactamente a 18. Con ellos iba el italiano Conti en el largo descenso hasta la ciudad de Saint-Marie de Complaints y una vez allí nueva ascensión, la del Col d'Aspin. Se necesita una gran habilidad en las subidas, pero quizás aún mayor en los descensos. Fue en ese descenso cuando Miguel Indurain lanzó el ataque. Había notado que Greg LeMond había perdido el contacto un poco antes de la cima y decidió lanzarse. Cuando Greg LeMond pudo tomar contacto otra vez, Miguel Indurain se había fugado. Con 184 kilómetros cubiertos, a Indurain le había llegado el momento de recuperar fuerzas. Había estado esperando aquel momento durante casi 2 semanas. Había corrido el riesgo de permanecer en el pelotón, como ocurrió el primer día, en que dejó que se escapase el grupo en el que iban Eric Breukin y Greg LeMond. Nunca pudo prever lo que iba a pasar con Breukin, y todavía no sabía lo buen corredor que era Greg LeMond. Claudio Chiappucci decidió que era el momento adecuado para intentar unirse a Indurain, y sorprendentemente, nadie hizo el menor esfuerzo para impedírselo. Indurain recibió la noticia de que Chiappucci iba en su busca, y de hecho, disminuyó el ritmo para permitir que Chiappucci le alcanzara. Pronto serían 2 corredores escapados. El resto de los grandes debía reaccionar. Lo de Miguel Indurain no fue una sorpresa. Todo el mundo hablaba de él. Estaba en forma. Cuando todavía faltaban 45 kilómetros, Chiappucci se unió a Indurain, mientras más atrás, a unos 2 minutos, Logan Fignon había conseguido unirse al grupo de LeMond. Aunque seguramente se llevó una gran decepción al comprobar que faltaban 2 corredores, Indurain y Chiappucci. Fignon iba sufriendo. Su rostro lo decía todo, su cara no expresaba la dureza del esfuerzo sino el dolor del agotamiento. Greg LeMond sabía que tenía que reducir distancias con los 2 escapados o sería demasiado tarde. El siguiente paso era la ascensión al Col d'Aspin. Los 2 escapados circulaban con 2 minutos de ventaja. El hueco cada vez fue mayor y los 2 de cabeza fueron sumando minutos de ventaja. Fue inevitable. El nuevo líder sería Miguel Indurain. Si todo salía bien, terminarían siendo primero y segundo de la clasificación. Los espectadores españoles disfrutaban de lo lindo. LeMond parecía ser el único del grupo perseguidor que era consciente de la urgencia de un ataque. Con sus continuos demarrajes, intentó provocar que alguien le ayudase a coger a los 2 escapados. Bugno aceptó el reto y rápidamente LeMond se pegó a su rueda. Eduardo Chozas, del equipo de la 11, tuvo una actuación muy discreta en aquel Tour. Marino Lejarreta, su líder, estuvo francamente mal. Chiappucci, lejos de ellos, estaba consolidándose como claro rey de la montaña, mientras que Indurain pensaba, cómo no, en ganar el Tour de Francia. El líder, Luc Leblanc, estaba pasándolo muy mal cerca de la cima del Col d'Aspin. El pequeño francés se quedó descolgado del grupo de cabeza viendo cómo sus compañeros se alejaban de él. Tuvo su gran día en la etapa de Jaca y ahora, que vestía de amarillo, se dio cuenta de lo que Greg LeMond ya había comprobado. En el Tour de Francia no hay amigos. Logan Fignon también se había calmado después de la brillante persecución en solitario que le permitió unirse al grupo perseguidor. Ahora parecía resignado a aguantar hasta el último puerto que le llevaría a la línea de meta en Val-Logan. Mientras tanto, lejos de allí Miguel Indurain y Claudio Chiappucci llevaban un ritmo inaccesible. Las distancias fueron aumentando entre los diferentes grupos. El pelotón marchaba con un retraso de 12 minutos.
Eso suponiendo que se pudiese encontrar un grupo que se mereciese tal calificativo. Estos corredores llevaban 4 minutos de retraso. Las distancias eran enormes. La señal de emergencia debería haber sonado, pero ¿acaso pudieron reaccionar? Se toparon con 2 corredores que estaban decididos a protagonizar la etapa más dura del Tour de Francia. Ellos habían esperado 2 semanas observando cada movimiento. Se arriesgaron a perderse grandes escapadas y al fin había llegado su hora. El resto de los grandes solo pudo aguantar. Mientras los 2 escapados marchaban a su aire, hubo un ridículo accidente. El coche del equipo de Buño derribó a Greg LeMond. Buño había atacado y su coche pretendió seguirle cuando tropezó y derribó a LeMond. Una situación embarazosa que el propio director del equipo trató de arreglar empujando a LeMond. Más tarde se disculpó por el error cometido. LeMond reaccionó inmediatamente, pero su ritmo se había roto. Ahora tendría que hacer lo imposible para recuperarlo. Los 2 escapados seguían ajenos a todo lo sucedido, mientras el resto de los corredores formó una hilera con grandes distancias entre unos y otros. Buño, Motet y Fignon iban a más de 2 minutos y medio. Más atrás, Hamstin, LeMond, Chozas y Rouet. En lo que quedaba de pelotón, hombres como Pedro Delgado marchaban a más de 10 minutos. A LeMond le dejaban hacer todo el trabajo. Los otros 3 simplemente le seguían. Nadie sprinta en la cima del Col de Aspen. Una vez rebasada esta, todavía faltaban 36 kilómetros para acabar esta durísima etapa. Los siguientes fueron Buño, Motet y Fignon, que pasaron a 2 minutos 15 segundos de los escapados. A estas alturas, Buño era perfectamente consciente de su gran error al haber permitido la temprana fuga de Indurain y Chiappucci. Pero ya se sabe que en este tipo de pruebas a veces es conveniente jugarse el todo en una etapa larga. Y eso es exactamente lo que Indurain había planeado y solo Chiappucci había resistido. El grupo de Hamstin, LeMond, Chozas y Rouet marchaba a 3 minutos y 34 segundos de la cabeza y a poco más de 1 minuto del trío formado por Buño, Motet y Fignon. Los corredores emprendieron el último descenso del día desde el Col d'Aspen hasta el valle que les llevaría a enfrentarse con la larga ascensión antes de línea de meta en Val d'Auen. La subida a Val d'Auen, con una pendiente media del 9%, estaba a menos de 7 kilómetros de la llegada. Los 2 de cabeza estaban a salvo. Los 3 perseguidores no podían más que intentar reducir distancias. Buño todavía pensaba que podía dar batalla. Debía encontrar el momento de deshacerse de Fignon y Motet. Más atrás, LeMond estaba realmente tocado y Eric Boyer, su compañero de equipo, había acudido en su ayuda. Boyer iba a la cabeza intentando que LeMond le siguiese. A todo esto, el maillot amarillo Luc Leblanc había pasado por el Col d'Aspen con una diferencia de 6 minutos y 42 segundos. Eso significa una enorme distancia. El rostro de Chiappucci mostraba el tremendo esfuerzo que estaba realizando cerca ya del final de la etapa en Val d'Auen. Indurain parecía igual de fuerte. Detrás de ellos, Buño lanzó un último y desesperado ataque para cortar distancias. Marchaba a más de 2 minutos y realmente tenía que rebajar esa distancia en medio minuto por lo menos si todavía quería tener una oportunidad de ganar el Tour. Fignon intentó seguirle y por un momento pareció que Motet se quedaba solo. La gente estaba entusiasmada con el espectáculo que estaban viendo. Lo había intentado muchas veces a lo largo de la etapa y al final Buño lo consiguió. Detrás, el grupo de 5 corredores permanecía apiñado. LeMond desesperadamente en la parte de atrás, Boyer vigilante. El número 51 era por fin el tercero en la carrera. Por cierto, el número 51 parece ser el de la suerte. Es el número que han llevado muchos de los ganadores del Tour de Francia. Así transcurría la batalla tras estos 2 corredores. No hay duda de que Indurain y Chiappucci, en el momento en que pasan bajo la pancarta que anuncia los 4 últimos kilómetros, habían sido advertidos por sus respectivos directores de que Buño les seguía la caza. Y a pesar de que la etapa era suya, no era cuestión de relajarse antes de tiempo. Debían mantener el ritmo.
Este había sido el día elegido para dar el hachazo y nadie iba a arrebatarles el triunfo. Tenían razón los que temían la subida al Val d'Augren. Era una durísima ascensión después de una larga etapa de montaña de 232 kilómetros. Estaban a punto de llegar, atravesando la montaña que los franceses llamaron una vez el Círculo del Valle de los Muertos. Y de esos hubo muchos aquel día. Uno de ellos parecía ser Lemon. Y sin embargo, en aquel tour, Lemon se ganó la amistad de muchos. No porque estuviese perdiendo la carrera, sino porque no se rendía, aun cuando no ganaba. Último kilómetro, la pancarta roja en el cielo, y Miguel Indurain, como otras veces aquí en los Pirineos, iba a intentar ganar la etapa. Ya lo hizo en 2 ocasiones anteriores, y no lejos de aquí, pero esta no iba a ser la tercera. Chiappucci sprinta y gana la etapa por 1 segundo. Fue su primera victoria en una gran prueba por etapas. Estaba realmente encantado, pero por supuesto, la nueva gran figura del Tour de Francia, a partir de ahora, es Miguel Indurain. Número 1 y nuevo maillot amarillo con una ventaja de 3 minutos. Buño mantuvo su ritmo e incluso lo mejoró en los 2 últimos kilómetros. Entró a 1 minuto y 29 segundos de Chiappucci, lo que dejaba un elemento de duda acerca de quién ganaría el Tour. Y una gran actuación de Fignon, que entró en 4º lugar a 2 minutos y 50 segundos. Motet, que había estado en medio del fragor de la batalla durante todo el día, llegó en 5ª posición con una gran desventaja de 3 minutos y 35 segundos. Era demasiado para el ganador de 2 etapas y anterior maillot amarillo. Andrew Hampson era el mejor americano. Llegó en 6ª posición a 6 minutos y 1 segundo, seguido de Eduardo Chozas. Después llegó Lemon, ayudado por su fiel compañero Eric Boyer. Lemon había pinchado por completo. Llegó a 7 minutos y 18 segundos de Chiappucci, el mismo al que había batido en el Tour del año anterior. La clasificación general había dado un vuelco espectacular. La carrera estaba a punto de dejar los Pirineos. Miguel Indurain estaba en primera posición, seguido de Charly Motet a 3 minutos y a 3 minutos y 10 segundos Gianni Buño. El nuevo rey de la montaña era Claudio Chiappucci. Para el español fue un gran día. Fue la primera vez que Indurain se vistió de amarillo en el Tour de Francia y lo hizo con un estilo que le dio todo el derecho a pasar a la historia del Tour como uno de los mejores corredores de todos los tiempos. La actuación del líder del Tour fue la esperada. Después de todo, ya había ganado la primera contrarreloj, que entonces se veía muy lejana, casi 3 semanas. En el primer control, el tiempo marcado por Chiappucci fue el mejor. Buño e Indurain hicieron exactamente el mismo tiempo, 26 minutos y 57 segundos. Los dos habían marcado 21 segundos más que Chiappucci, pero mientras este fue perdiendo fuerzas, Indurain mantuvo el ritmo y cuando llegó al final de la etapa no había duda, si es que alguna vez la había habido. Miguel Indurain iba a ser el vencedor del Tour de aquel año. Buño no solamente no pudo acortar distancias, sino que aún perdió más tiempo. Salió con 3 minutos y 9 segundos y al finalizar la contrarreloj su tiempo sería de 3 minutos y 36 segundos por detrás de Indurain. Este había sabido elegir las 4 etapas cruciales del Tour para dar el golpe. Ganó las 2 contrarreloj y entró segundo y destacado en las 2 grandes etapas de montaña. Fue el único corredor que hizo los 57 kilómetros en menos de 1 hora y 12 minutos. Su tiempo, 1 hora 11 minutos y 45 segundos exactamente. Había ganado la etapa y entraría vencedor en París al día siguiente. La etapa final, un recorrido de 178 kilómetros desde Melun hasta París a los Campos Elíseos. La Torre Eiffel, la visión que todos esperaban ver, y fue precisamente Lemon quien la divisó primero. Detrás iba el pelotón escoltado por todos los hombres de Banesto, el equipo de Indurain. No estaban preocupados por Lemon. Pronto los corredores llegaron a los Campos Elíseos. Para un ciclista profesional es algo muy emocionante ser el primero en pasar por línea de meta en el circuito de los Campos Elíseos. En total, tenían que completar 8 vueltas. Era una subida continua hacia el Arco de Triunfo y, cómo no, un descenso continuo a partir de entonces.
maillot amarillo de Miguel Indurain destacaba radiante a la cabeza del pelotón. Debía sentirse el hombre más feliz de la tierra. La llegada sería para los sprinters, pero antes tendrían que cazar a Lemon, el corredor que había hecho un desconcertante tour y que acabaría séptimo en la general. El peor puesto de su vida y, sin embargo, para muchos de los corredores, un puesto inalcanzable. Tuvieron que trabajar duro para coger a Lemon, pero cuando lo hicieron fue realmente contundente. Fiñón y Miguel Indurain atentos a las posibles escapadas. Todo el mundo espera un final al sprint en los Campos Elíseos, y aunque no siempre es el caso, nunca se puede bajar la guardia hasta el final de la carrera. A pesar de que el pelotón se rompió, finalmente volvió a ser un grupo compacto y cualquier otro intento fue neutralizado. Aquella pudo ser la oportunidad para alguien como Abdujaparov, el corredor que ganaría el premio a la regularidad. Realmente se había ganado la reputación de el mejor y más temido sprinter del mundo. Abdujaparov, con el maillot verde, aparece a la izquierda de la imagen. En primera posición, en el centro, Olaf Ludwig. De repente, Abdujaparov tropieza en la barrera y cae aparatosamente arrastrando consigo a dos sorprendidos corredores del Gatorade. Uno de ellos, Jan Sur, que será un tremendo batacazo. Fue golpeado a más de 60 km por hora por uno de los más rápidos corredores del mundo. Como es natural, fue otro corredor soviético el ganador de la etapa, Kornichev. Su segunda victoria en este Tour y la tercera en total. Abdujaparov, con múltiples contusiones y una clavícula rota, tuvo que ser ayudado a cruzar la meta para poder seguir optando al maillot verde de la regularidad. El ganador del Tour de 1991 tuvo suerte de poder evitar aquella caída fatal en el último instante de la última etapa. 101 horas en el sillín para Indurain. Era el cuarto español que ganaba el Tour. Detrás, Buño a 3 minutos y 36 segundos. Chiappucci tercero. Motet cuarto. En octavo lugar, Hamstin. Noveno, Pedro Delgado. Décimo, Duet. Fue su primer Tour de Francia.